del mundo no es solo un montón de historias, sino una sola, gran épica. Bueno, hoy vamos a desentrañar el Antiguo Testamento, pero no como textos separados, sino como un plan que se va desarrollando poco a poco. Es que cuando uno deja de ver estos 39 libros como piezas sueltas de un rompecabezas y empieza a conectarlos, surge una pregunta buenísima. ¿Cuál es el hilo que une todo? O sea, ¿qué historia es la que se está contando desde Génesis hasta el último profeta, Malaquías? Y la respuesta, créanlo o no, es bastante directa. Lo que el Antiguo Testamento narra es el desarrollo, paso a paso, de un plan divino. Es la historia de cómo Dios pone en marcha un diseño eterno. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Ok, lo primero que hay que entender es que aunque la historia abarca miles de años y decenas de personajes, la trama principal, el corazón de todo, se enfoca en una relación muy específica, la que existe entre Dios y la nación de Israel. Pensemos en esto como si fuera una biblioteca gigante, con diferentes secciones, pero todas contando la misma historia. Tienes la ley, en los primeros 5 libros que ponen las bases de la relación. Luego, los libros históricos, que narran los buenos y los malos momentos a lo largo de los siglos. Los libros poéticos, como los Salmos, que son como una ventana al corazón de esa relación. Y los profetas, ellos son como la conciencia de la nación. Al final, todo converge en este único y gran plan. Y claro, para entender cualquier plan, hay que irse al principio de todo, al libro de Génesis. A veces se le llama el semillero de la Biblia, y con muchísima razón, ¿eh? Porque es justo ahí donde se plantan las semillas de casi todas las ideas principales que van a florecer mucho más adelante. Los primeros capítulos de Génesis son, digamos, como el primer acto de una gran obra de teatro. Se establece el escenario con 4 eventos clave. Primero, la creación, un mundo diseñado para ser bueno. Luego, claro, la caída. La humanidad decide ir por su cuenta, y ahí empieza la fractura. Esto nos lleva al diluvio, un juicio tremendo del que solo se salva un remanente. Y finalmente, la dispersión, que es la que da origen a las naciones y culturas del mundo antiguo. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Desde el vamos, la historia nos plantea un conflicto fundamental. La relación perfecta que había sido diseñada entre Dios y la humanidad, pues se rompió. Y de ahí en adelante, gran parte del Antiguo Testamento va a ser la historia de cómo Dios empieza a solucionar este problema. Pero, ojo, y esto es clave, incluso en medio de esa ruptura, en medio del lío, se planta una semilla de esperanza. Desde los primerísimos capítulos de Génesis, la historia nos dice que la salvación y la redención siempre han sido parte del plan. Bueno, ¿y cómo empieza Dios a reparar esta relación rota? Fíjense que no es con un decreto universal para todo el mundo. No, es de una forma mucho más personal, más íntima. Eligiendo formar un pueblo específico, una nación a través de la cual su plan se iría desarrollando en el escenario mundial. Y claro, este proceso no pasa de la noche a la mañana. Abarca varios libros y generaciones enteras. Todo arranca con la promesa a un solo hombre, Abraham. Siglos después, sus descendientes, que ahora son esclavos en Egipto, son liberados en un evento que los marcará para siempre, el Éxodo. Y finalmente, al pie del monte Sinaí, esa multitud se convierte en una nación, unida por una ley y un pacto con Dios. Ahora, es fácil pensar que esta ley era solo una lista de reglas, pero era mucho, mucho más que eso. Tenía un propósito con muchas facetas. Era una guía para que un pueblo imperfecto pudiera relacionarse con un Dios santo, ofrecía un sistema para lidiar con el pecado, y fundamentalmente les daba una identidad única, una forma de ser distintos en un mundo que a menudo era bastante brutal. Era básicamente un manual para una vida diferente. Ok, entonces ya tenemos la nación, ya tienen su tierra, ¿y ahora qué? Bueno, la siguiente fase de la historia se centra en sus intentos, bastante turbulentos por cierto, de gobernarse a sí mismos y de construir un reino que durara. Los primeros años, los que se describen en el libro de los jueces, son un auténtico caos. Se establece un ciclo trágico que se repite una y otra vez. El pueblo se aleja de Dios, sufre las consecuencias, pide ayuda a gritos, Dios los rescata y al poco tiempo vuelta a empezar. Esto demuestra una inestabilidad tremenda.
Cansados de este sube y baja, la gente pide un rey. El primero, Saúl, es el que el pueblo eligió, y la cosa termina en fracaso. Pero el segundo, David, es la elección de Dios, y aunque David era un hombre imperfecto, es a través de él que Dios establece la promesa de un reino eterno. Sin embargo, ni siquiera la monarquía resulta ser la solución definitiva. Después de Salomón, el hijo de David, la nación se parte en dos. Los reinos del norte y del sur caen en una espiral de idolatría, de corrupción, de decadencia, lo que demuestra que el problema del fracaso humano seguía ahí, bien presente. Y es justo ahí, en medio de todo ese declive moral y político, que surge una voz nueva y potentísima en la historia, la de los profetas. Y cuidado, no eran adivinos que leían el futuro, sino los mensajeros de Dios para una nación que estaba en una crisis de identidad profundísima. El mensaje que traían era siempre como una moneda de dos caras. Por un lado, una advertencia urgente. Profetas como Jeremías avisaban de un juicio que se venía, la destrucción de la nación si no cambiaban. Pero por otro lado, siempre estaba la promesa increíble. Profetas como Isaías hablaban de una esperanza futura, de restauración y de la llegada de un Salvador que arreglaría las cosas para siempre. Y al final llega el punto de inflexión. Las advertencias de los profetas se cumplen. Primero cae el reino del norte, Israel, y luego el del sur, Judá. Ambos son conquistados. Jerusalén y su templo son destruidos, y el pueblo es llevado al exilio en Babilonia. Y aunque algunos logran regresar del exilio para reconstruir, la narrativa del Antiguo Testamento no termina con un «y vivieron felices para siempre», para nada. De hecho, concluye de una manera muy deliberada, muy abierta. Después del último profeta, Malaquías, el registro se detiene. Y lo que sigue son unos 400 años de silencio profético. No hay nuevos mensajes de Dios registrados. La historia queda como en suspenso, en pausa. Entonces, si recapitulamos todo este gran viaje, el problema central es la separación por el pecado. El primer intento de solución, la ley, revela lo que es la santidad, pero resulta imposible de cumplir a la perfección. El segundo intento, el reino, da liderazgo, pero se corrompe por el mismo problema de siempre. Y el clímax es el juicio y el exilio. Pero, y esto es lo importante, siempre queda pendiente esa promesa de una esperanza futura. Y ese es el punto crucial. El Antiguo Testamento no es un libro que se cierra sobre sí mismo. Termina apuntando hacia algo más allá, dejando todo en un estado de anticipación. Prepara el escenario, por así decirlo, para la pieza final del plan de Dios. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire para reflexionar. ¿Fue toda esta épica de creación, caída, pactos y profecías una historia completa en sí misma? ¿O era, en realidad, el prólogo monumental de una historia todavía más grande?